mis amados, hoy yo quiero hablarles acerca de una temporada mejor. Una mejor temporada. Y vamos a la palabra allí a Eclesiastés capítulo 3 verso 1 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Mira lo que dice la palabra, que hay una temporada para todo y hay un tiempo para cada actividad en el cielo. Por la palabra vemos que hay una temporada para cada cosa. El rey Salomón nos enseña que a lo largo de la vida vamos a vivir diferentes estaciones, diferentes temporadas. Así como hay temporadas en el clima, en lo natural, también en nuestras vidas hay temporadas. Hay primaveras, veranos, otoños e inviernos. Ahora, mis amados, dice el salmista, o más bien el rey Salomón, que van a haber tiempos de llorar y tiempos de reír. A ver, diga tiempos de reír. Ríase, a ver. No es tan fácil cuando no estamos en la temporada. Pero cuando estamos en la temporada de reír, cualquier cosa nos hace reír. Pero también vamos a tener tiempos difíciles y tiempos alegres. Tiempos de luto y tiempos para hacer fiesta. Anoche estaba en el lugar donde vivo y en el salón social había una celebración. Y yo desde la parte de abajo miraba el cuarto piso y allá están celebrando, allá están de fiesta, allá pasó de todo, pero era esa familia. Las demás no estaban celebrando, no estábamos celebrando, porque hay tiempos de fiesta y hay tiempos también para estar tristes. Ahora, yo creo en mi corazón, mis amados, que para nosotros como el pueblo de Dios viene una temporada mejor. Diga conmigo, mejor temporada para mí, un tiempo mejor para mí. Ahora, una mejor temporada para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra iglesia. Y vamos, mis amados, en esta mañana a inspirarnos por la palabra en el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro precioso que nos narra la historia de una familia. ¿Quién era esa familia? Elimelech, el padre, Noemí, la mamá, ¿cierto? Malón y Kelión, sus hijos, y Orfa y Ruth, sus nueras. Una familia, nos narra la historia de esta familia. Y el libro de Ruth inicia con una temporada difícil. Dice la palabra que había hambre en Israel, que había hambre, que había escasez. No, la palabra de Dios nos dice por qué había escasez, pero generalmente en aquel tiempo era por la falta de lluvias. No llovía, no habían cultivos, entonces la gente y los animales pasaban hambre. Entonces, mis amados, el libro de Ruth inicia con una temporada de crisis, un capítulo de crisis. Ahora, la palabra de Dios nos dice que había hambre y había una tremenda escasez en aquel territorio. Ahora, Elimelech y Noemí emigran con su familia a Moab. ¿Por qué? Porque de pronto escuchó que en Moab no había problemas de sequía, no había problemas de hambre, no había problemas de escasez. Y entonces dijo, aquí la solución es mejor emigrar. Vamos a otro lugar porque allá nos va a ir mejor. Ahora, mis amados, Elimelech emigra con su mujer, Noemí con sus hijos, ¿cierto? Pero llegan a Moab pensando que era la tierra donde iban a poder conseguir comida, que le fuera bien. Lo contrario, le fue muy mal, porque allí Noemí queda viuda. ¿Qué le pasó a Elimelech? Murió en la tierra donde pensó que le iba a ir mejor. Murió en la tierra donde había escuchado noticias que había alimento, ¿cierto? Ahora, pero no solamente Noemí quedó viuda, sino que sus dos hijos murieron también en Moab. Tremendo. La tierra que para ellos era la tierra de bendición en su mente, se tragó casi toda la familia. Ahora, está Noemí viuda
Y ser viuda y sin hijos en aquel tiempo era la situación más desdichada en la sociedad para una mujer. Cotudo y con paperas, decimos nosotros. Además de viuda, sin hijos, pobre, miserable y en un país extranjero. Las cosas se le ponen cada vez peor a Noemí. Ella buscando mejoría y cada vez las cosas se le ponen peor. Del hambre, de la escasez de alimentos en su nación, pasó a dejar su país. Y por supuesto, si dejó su país, dejó también su familia extendida. Luego allí llegó a Moab y perdió a su esposo. Y por último, perdió sus hijos y su descendencia. ¿Cuánto duró este proceso en la vida de Noemí? Dice la palabra que alrededor de 10 años. En 10 años allí perdió todo. Y yo creo que si sigue unos años más, también termina allá muerta Noemí. Ahora, sin embargo, cuando la vida nos está dando lo peor, Dios está preparando lo mejor para nosotros. Cuando la vida se pone dura y Dios te está pasando por un proceso, es que Dios está preparando una nueva temporada. Es que algo viene de Dios, algo bueno viene de Dios. Y eso aún hasta los impíos lo saben. Porque dicen, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es decir, las temporadas no duran toda la vida. Aún para los que no conocen al Señor. Así que iglesia, pueblo de Dios, no importa lo que estés pasando, Dios está a punto de entrarte a una nueva temporada. Ahora la pregunta. Algunos dirán, pastor, pero es que todavía se acerca diciembre, todavía no llega enero. Todavía está lejos, quedan como 4 o 5 meses. Mi amado, una nueva temporada no tiene nada que ver con la fecha del calendario. Una nueva temporada no tiene nada que ver con el inicio del año, aunque eso lo cree la gente. Año nuevo, vida nueva. Eso no es así. Ahora, ¿cómo podemos comenzar una mejor temporada? Mis amados, ¿cómo podemos empezar un nuevo capítulo, un nuevo tiempo en nuestras vidas? Escríbelo ahí para que lo tengas claro. Una temporada comienza con una decisión. Una temporada nueva, una temporada mejor en tu vida comienza con una decisión. Y una de las grandes lecciones que nos enseña el libro de Ruth y la historia de esta familia es que las decisiones traen consecuencias. Todas las decisiones que tomemos en nuestra vida van a tener consecuencias. En la vida vamos a tener daños colaterales por nuestras decisiones. Nuestras decisiones van a afectar a nuestros hijos, a nuestras familias. Por eso tenemos que ser muy cautelosos en tomar decisiones, porque decisiones forjan destinos, o te llevan a la bendición o te llevan a vivir una vida como la de Noemí. Se fue como toda su familia y prácticamente esa decisión tragó su vida y por poco también se la traga a ella. Ahora, pero fue Elimelech, el esposo de Noemí, que debido a la situación difícil, al hambre que había en ese tiempo, decide emigrar a Moab. Mire, el hambre que había en ese tiempo era difícil. Entonces decide emigrar a Moab. ¿Qué es lo primero que las personas piensan? ¿Qué es lo primero que las personas piensan cuando llegan las dificultades económicas? Oiga, necesito otro trabajo, necesito irme a otro lugar, a otra ciudad, a otra nación. Pero no es así. Así no se arreglan las situaciones difíciles de la vida. La vida y las situaciones económicas se inician pensando y meditando en esto. Oye, ¿cuánto estoy gastando y cuánto estoy ganando? Estoy gastando más de lo que estoy ganando. Entonces tengo que empezar a tomar decisiones propias, porque eso sí me va a ayudar a que mi vida cambie y mi vida mejore en lo económico. Ahora, sin embargo, esta decisión que tomó Elimelech, ¿cuál?
tengo problemas difíciles, esto está duro, aquí el país está duro, emigro para otro lugar. Se llevó toda su familia, ¿cierto? Y esta decisión trajo perjuicios para él. ¿Qué le pasó a Elimelech? Murió en aquella tierra. ¿Qué le pasó a sus hijos? Murieron también. Yo me imagino que pudo ser una peste, pudo ser alguna plaga que muriera él y que muriera sus hijos también. Pero la Biblia no dice por qué murieron. Ahora, porque fue en Moab, lejos de su nación, lejos de su familia, lejos de su cultura, y sobre todo lejos de Dios, donde Noemí quedó viuda, sin hijos y sin descendencia. Cuando Noemí tomó la decisión junto con su marido de alejarse de su nación, de su familia, ¿cierto? De su cultura y de Dios, fue donde empezó a tener consecuencias esas decisiones. Por eso, cada vez, escúchalo bien, que tú tomes la decisión de alejarte de la presencia de Dios, de alejarte de la palabra de Dios y del pueblo de Dios, van a haber daños en tu vida. Van a haber consecuencias, van a haber daños colaterales. Cada vez que una persona tome la decisión de alejarse de Dios, de alejarse de la presencia de Dios, de la palabra de Dios y del pueblo de Dios, va a tener situaciones difíciles en su vida. Pero ese es el espíritu de este tiempo. Las personas dicen: ya se acabó mi ciclo aquí, ya tengo que irme, ya tengo que buscar otro lugar, porque aquí no prospero como quisiera. Y la gente va de aquí para allá, buscando el mejor lugar. Pero el problema es que cada decisión lo hunde más. Y a cada decisión va perdiendo más familia, va familia. Y cuando se da cuenta, está como Noemí, en una tierra pagana, extranjera y sola. Porque su familia había muerto. No siempre irte a otro lugar u otro país es la mejor opción. Nosotros bendecimos a esas personas que hemos orado aquí en la iglesia, que las hemos despedido y nos dicen que están bien, que están trabajando por lo menos, y las bendecimos. Pero ¿sabe cuál es la situación? A Dios a uno le dice váyase y al otro le dice quédese. Pero cuando nosotros no entendemos, cree que es que a Dios todo le dice váyase. Algunos van a tener problemas y les va a pasar lo mismo que Noemí. Pero algunos otros llegan con la bendición de Dios y regresan porque era de Dios que fueran y volvieran. Porque era plan de Dios. Por eso tenemos que preguntarle a Dios: Señor, ¿y qué de mí? ¿Y qué de este cristiano? ¿Qué de mí? Necesito tu dirección. Porque si tú no me diriges, van a haber problemas para mí. Conozco el caso de una persona. Se fue con toda su familia. Lleva 1 año y está que ahorra para venirse. No pudo más. ¿Por qué? Porque tenía trabajo en Ecopetrol. Estaba bien, pero alguien le endulzó el oído que él fuera era mejor. Y hay personas que están bien y no entienden la bendición. No la reconocen, no ven la bendición que Dios nos ha dado. Yo en estos días, el Espíritu de Dios en oración me mostraba que Colombia es un buen vividero todavía. Se puede vivir bien, se puede vivir mejor si nosotros somos organizados, si nosotros clamamos y trabajamos por esta tierra. Colombia es un buen vividero. Escúchalo bien. A algunos Dios le dice: si quieres puedes irte, pero a otros le dice: si quieres irte te va a ir mal. Y algunos ni siquiera llegan allá al otro país porque se quedan en el camino. Pierden su familia, pierden la vida, pierden todo en el camino. Por eso tenemos que pedir la dirección de Dios, ser guiados por el Señor. Como nos dijo Melissa: yo ayuné, oré e hice una promesa de dinero por esta ida. Eso es amar a Dios, eso es querer la voluntad de Dios. Eso es pedirle a Dios que nos muestre y nos revele lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque así como a algunos se les abre la frontera de otras naciones, a algunos otros se les cierran. Y no es problema de las naciones, es problema de nosotros que no buscamos comunión con Dios y no buscamos dirección con Dios. Algunos están diciendo chanfle, pastor, ahora sí estoy más confundido que Limber.
Yo que me pensaba ir, no se confunda, tranquilo, espere en Dios, que aún he de alabarle, dice el salmista, salvación mía y Dios mío. Ahora, mis amados, en mi caso, 20 días antes de irme a una nación extranjera, yo ni sabía, yo ni tenía idea. El 26 de mayo alguien me regaló una aplicación para aplicar a compañías de barcos. Mandé la carta y a los 5 días tenía la respuesta. Decía, tiene que estar en 20 días en Miami. Fue algo así rápido. Pero ¿sabe qué? A mí me impacta. Yo estuve allí 4 años trabajando y haciendo un ahorro para iniciar aquí un trabajo. Pero a mí nunca se me pasó por la mente quedarme. Nunca, nunca. Y eso que yo veía por allá, que se está quedando, que se va a quedar, que está buscando la visa por aquí, que está buscando la visa. Yo vi ese ambiente. Yo estuve en ese ambiente, pero nunca sentí en mi espíritu, nunca estaba en mí quedarme. ¿Sabe por qué? Porque el propósito de Dios para mi vida es esta tierra, es esta casa. Esta es la tierra de mi propósito, esta es la tierra de mi obediencia y es mi tierra prometida. Y donde uno está en su tierra prometida, se siente bendecido, se siente con el gozo y con la alegría de Dios. Por eso algunos se van con tanto anhelo y vuelven y dicen, no, yo realmente ya fui, ya me di cuenta, pero me di cuenta que mi lugar es aquí. Mi lugar es mi nación. Claro, algunos otros es diferente, pero a cada uno Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de ellos. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahora, mis amados, la tierra prometida para ti no es otro país. La tierra prometida es el lugar de tu propósito. No hay lugar más cómodo, no hay lugar más próspero que el lugar donde tú vas a cumplir el propósito de Dios. Allí tú te sientes bien, te sientes a las anchas, aunque hayan tiempos difíciles, pero tú sabes que ese es tu territorio, es la tierra de tu bendición, es la tierra donde Dios te colocó. Muchas veces pensamos que la solución a nuestra vida, la solución a nuestros problemas, la felicidad la vamos a encontrar en otro lugar. Voy a cambiar de ciudad, voy a cambiar de país, puede ser la iglesia, voy a cambiar de iglesia, mis amados, en otro lugar, o voy a cambiar de empresa o de trabajo. Porque creemos que en otro sitio es donde vamos a encontrar la plenitud y el gozo y la felicidad. Por eso, cuando una persona piensa así, es poner la esperanza en otro lugar, no en el Rey de Reyes y Señor de Señores, no en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y nos colocó un destino en esta tierra y nos dio una tierra para cumplir el propósito. Porque dice la palabra de que Dios fija los límites de nuestra habitación. Él coloca los límites, la tierra, para cumplir nuestro propósito, para hacer la voluntad de Dios. Ahora, el problema es que nosotros miramos a otros y no preguntamos a Dios. ¿Será para mí? ¿Es lo que tú tienes para mí, Dios? ¿O qué tienes para mí? Toda temporada inicia cuando se toma una buena decisión guiada por Dios. ¿Por qué? Porque decisiones forjan destinos. Mire lo que dice el capítulo 1 de Ruth, versos 6 y 7. Dice así: Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras. Aquí dice Noemí regresó de la tierra, pero la NBI dice Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras. Mis amados, toda temporada inicia cuando se toma una buena decisión guiada por Dios. No todas las decisiones que nos parecen buenas son de Dios. Y ahí es el problema. No todas las decisiones que se toman y que parecen buenas son guiadas por Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el que vende dice bueno es.
y el que compra dice, uy, me la eché. Es decir, cada uno tiene una mentalidad, ¿cierto? Cada tiene un propósito. Y entonces dice, aquí que Noemí tomó la decisión. ¿Cuál decisión tomó? Regresar de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle del alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que la llevaría hasta la tierra de Judá. Ahora, ¿qué hizo Noemí? Tomó una decisión. ¿Cuándo? Después de 10 años de estar fuera de la voluntad de Dios. Después de 10 años de haberse ido para Moab, creyendo que había hecho el negocio de la vida, creyendo que había hecho el negocio, socio, pero allí perdió toda su familia y casi muere ella también. Entonces dijo Noemí, una decisión de Elimelec alejó a su familia del propósito de Dios, del plan de Dios y del pueblo de Dios. Pero una decisión hizo que Noemí volviera al propósito, al plan y al pueblo de Dios. La decisión de Elimelec alejó a Noemí del propósito de Dios, pero la decisión de Noemí hizo que volviera ella al propósito, al plan y al pueblo de Dios. Porque una mala decisión la saca del propósito de Dios. No dejes que tus hijos guíen tu familia y tu casa. Algunos, los hijos, son los que le hacen a los papás vender la casa, vender el carro, cambiar de iglesia, cambiar de negocio, cambiar de ciudad. No permitas que pase eso, porque una mala decisión de alguien te puede meter en un problema toda la vida. Una mala decisión te saca del propósito de Dios, pero una buena decisión te vuelve al propósito de Dios. Muchas veces, mis amados, una mejor temporada está solamente a un clic, diría alguien. Está solamente a una decisión, una buena y mejor temporada. Recuerda, el hijo pródigo tomó la mala decisión de alejarse de la casa del padre, y después de que lo perdió todo, pasó mucho tiempo, tomó la decisión de volver a casa, volvió en sí. Noemí no solo tuvo una emoción, un sentimiento, sino que también tomó una decisión. Porque hay algunos que dicen, sí, la embarré, sí hice mal, sí, pero a mí ya me da pena volver. A mí ya, entonces siguen en su Moab, no quieren por el orgullo y la altivez. Mis amados, Noemí entendió que ella tomó una mala decisión por su marido, pero ahora tenía que tomar una buena decisión, y era regresar a Belén. Mis amados, en la vida hay cosas que te han afectado por decisiones de otros, pero siempre va a estar en nuestro poder tomar la decisión correcta. ¿No es así? Nosotros, ¿cierto?, hemos sido afectados por las decisiones de otros, de otra familiar, del cónyuge, ¿cierto?, del gobierno de turno. Hemos sido afectados por las decisiones de otros, pero siempre está en nuestro poder tomar la decisión correcta, y es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, no porque tu familia o tu cónyuge o tus amigos o tus hijos tomaron malas decisiones, tú tienes que seguir haciendo lo mismo. No. Elimelec se equivocó al irse de Belén y llevar su familia a Moab. Esto le trajo consecuencias nefastas a él y a toda su familia. Pero Noemí dijo, si una decisión me metió aquí en este problema, una decisión en Dios me va a sacar de este problema. Voy a ser liberada de este problema. Ahora, mis amados, ustedes y yo estamos viviendo la suma de nuestras decisiones. Lo que estamos viviendo hoy es el resultado de las decisiones buenas o malas que hemos tomado. Por eso llegó el tiempo de tomar y sembrar buenas decisiones, para que nuestro destino y nuestro propósito en Dios cambie. Ahora, por eso, si quieres iniciar una temporada mejor, toma una mejor decisión. Y la mejor decisión es ser guiado por el Espíritu Santo. Recuerda,
lo que le dijo Jesús a Marta? Marta, angustiada, afanada, estás, ¿cierto? Con los quehaceres, con los problemas, ¿cierto? De la vida, pero María ha escogido la mejor parte que no le será quitada, y es estar a los pies del Maestro. El mejor lugar donde uno puede estar es a los pies de la cruz de Cristo, siendo guiado por el Señor. Número 2, una mejor temporada siempre comienza en Belén. Belén significa literalmente casa de pan. Y el pan en la Biblia es un elemento fundamental en las casas y en el templo. Además, el pan es muy delicioso. Y también había una ofrenda de pan que se llevaba al templo. Por eso, mis amados, Belén es un lugar de gloria, es un lugar de presencia y es un lugar de comunión. ¿Cuántos hacen de la comida y de los alimentos un lugar de comunión, de presencia? En la mesa no se hacen reclamos. En la mesa no se traen los recibos de la luz, del agua y al cónyuge, no. La mesa tiene que ser un lugar de comunión, de presencia, de esperanza y de hablar de un futuro mejor en Dios. Esa tiene que ser la mesa. Ahora, ¿cuándo puedes darle a tu cónyuge los recibos después de que haya comido? Y ahí está quietico y no dice nada. Pero no dañes el tiempo de la mesa, que la mesa tiene que ser un lugar de comunión, de gloria, de presencia de Dios, donde uno habla del futuro, de esperanza. Ahora, también Belén es un lugar de sustento, de alimento, es un lugar de provisión. Eso no quiere decir que hayan tiempos difíciles. Eso no quiere decir que hayan tiempos difíciles. Pero es mejor estar en Belén con tiempos difíciles que en abundancia y estando en Moab en lugar de demonios. Mis amados, es tiempo de que regreses a Belén. Es tiempo de que regreses a esos tiempos de oración, esos tiempos de comunión, a la palabra de Dios, a tu primer amor. Es tiempo de que regreses a la casa de Dios. Es tiempo de que regreses a Belén. ¿Por qué? Porque una nueva temporada, una mejor temporada, siempre comienza en Belén. En los momentos difíciles de la vida, algunos cambian Belén por Moab. ¿Y sabe quién fue Moab? Moab fue un hijo de Lot, que lo tuvo en una relación de incesto con una de sus hijas. ¿Se imagina la mezcla de lo que sale de la unión de un papá que no era temeroso de Dios, y una mamá y una hija? Pues salió un hombre joven perverso. Ahora, mis amados, la Biblia compara a Moab con Sodoma y Gomorra, para que entendamos a dónde fue que Elimelech llevó a su familia. Elimelech sacó a su familia de Belén, la casa de pan, la casa de Dios, y la llevó a Moab, guarida de demonios, una ciudad que era como Sodoma y Gomorra. Ahora, Moab es un lugar carnal, es tipo del mundo, y fue a ese lugar que Elimelech llevó a su esposa y a sus hijos. Moab es un lugar que te ofrece un banquete, pero que solo te da migajas. Te miente. Te miente. Y cuando vas a ver, no hay nada de lo que te prometió. Para Noemí la vida en Belén fue difícil, pero en Moab fue terrible. ¿No fue así? Era complicada en Belén, sí, había un tiempo de hambre, pero en Belén fue terrible. En Moab fue terrible. Nunca permitas que un tiempo difícil te saque de la casa del pan. Nunca permitas que un tiempo difícil te saque de la casa del pan de Belén. No cambies Belén por Moab. Y escúchalo bien, tu día más difícil con Dios va a ser siempre mejor que tu mejor día sin Dios, que tu mejor día en Moab. Tu día más difícil con Dios siempre, siempre, siempre será mejor que tu mejor día en Moab, fuera de la presencia de Dios.
Por eso el salmista lo dijo: no me eche de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque él conocía la bendición de estar en la presencia de Dios. Ahora, mis amados, no es suficiente regresar a Belén. Debemos dejar el espíritu de Moab. No es suficiente regresar a la iglesia. Debemos dejar el mundo. No es suficiente olvidar el pasado. Hay que dejar el pecado. Hay que dejar de pensar como Moab. Dejar de hablar como Moab. Porque la manera de hablar te delata. La manera como hablas, los chistes que haces, demuestran qué hay en ti. ¿Dónde estás viviendo? Si en Moab o en Belén. Ahora, se notan las expresiones, en la forma de hablar, en los chistes que se hacen. Algunos dejaron a Moab, pero ellos no han podido sacar a Moab de ellos. Salieron de Moab, pero Moab no salió de ellos. Por eso es importante regresar a Belén, pero tenemos que dejar el espíritu de Moab y entrarnos al espíritu de Belén, al lugar de bendición de la casa de Dios. Una nueva historia se empieza a escribir en Belén. Una nueva temporada empieza en Belén. Un capítulo mejor en tu vida no está en Moab, está en Belén, está en la casa de Dios. Belén es el lugar de tu propósito, es el lugar de tu nuevo nacimiento. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo nació en Belén. Y si Jesucristo nació en Belén, cuando nosotros regresemos a Belén, hay sueños que van a volver a nacer, hay promesas que van a volver a nacer, hay palabras que se van a cumplir cuando volvamos a Belén, cuando estemos ahí en la casa de Dios, disfrutando las delicias que Dios nos ofrece en su casa. Ahora, yo les pregunto en esta mañana, ¿cuántos quieren una nueva temporada? ¿Cuántos quieren un nuevo comienzo? Pues no lo vas a encontrar en Moab. Regresa a Belén. Ahora, una nueva temporada comienza cuando pasamos la página. Número 3. Una nueva temporada comienza cuando pasamos la página. ¿Y qué significa pasar la página? Dejar el pasado atrás. Nosotros tenemos un pasado, todos, de dolor, de tristeza, de pecado, de amargura. Algunos terribles, otros menos terribles, pero en sí es pasado. Y mis amados, si queremos una nueva temporada comienza cuando dejamos el pasado, cuando dejamos de recordar el pasado. Mira lo que dice Ruth 19 al 21. Dice así: de modo que las dos siguieron el viaje. ¿Quién? Noemí y Ruth, porque Orfa se quedó en el camino. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. Y Noemí le dijo: no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Mis amados, una temporada nunca es permanente, siempre es temporal. Las temporadas en tu vida, los capítulos en tu vida no son permanentes. Esta temporada que estás viviendo se va a terminar y un nuevo capítulo va a empezar. Pero para que eso suceda tenemos que pasar la página y soltar el pasado. Por eso, mis amados, no hagamos de una temporada la residencia permanente. El primer capítulo de Ruth termina con una gran noticia para Noemí. ¿Cuál era la gran noticia? Y entraron a Belén cuando empezó la temporada de la cebada, la cosecha de la cebada. Mis amados, aunque estaban a las puertas de una nueva estación,
Noemí seguía anclada al dolor de su pasado. No me llamen Noemí, llámenme amargura, porque eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Ahora, mis amados, si tú no estás dispuesto a dejar tu pasado, una temporada puede cambiar, pero el dolor puede continuar. Si tú no estás dispuesto a dejar tu pasado, a pasar la página, aunque una temporada cambie, pero el dolor puede continuar. Estaba empezando la cosecha, pero Noemí no la podía ver. ¿Por qué? Por el dolor y la amargura que sentía. Estaba amargada, desdichada e infeliz. Ahora, no es suficiente tomar una decisión. Se necesita un cambio de actitud. Puedes cambiar de lugar, pero no puedes seguir con esa mentalidad de víctima, como dicen por ahí, de víctima, de derrota, de fracaso en tu interior, porque no te va a dejar avanzar. Y aquí es donde está la revelación para esta mañana. Que si tú te vas con esta revelación y la empiezas a meditar, vas a hacer sonreír a Dios, y yo me voy a sentir muy satisfecho porque entendimos lo que Dios nos quiere hablar. Algunos se vuelven adictos al dolor emocional. Algunos se vuelven adictos al dolor, a la zozobra emocional. Se vuelven adictos a la tristeza. Se vuelven adictos a la melancolía. Y aunque no está pasando nada en su vida, aunque todo está normalmente bien, entre comillas, y se despierta y se siente tranquilo, tranquila la persona y dice, oiga, estoy tranquilo. Pero, a ver, ¿de qué me acuerdo para sentirme triste? Porque es que a mí me gusta sentirme triste. Me gusta sentir el dolor. Y entonces empieza a recordar las tragedias de hace un año, de un mes, 20, 30 años atrás. Y empieza nuevamente a rumiar su tragedia, su dolor, su fracaso. O la traición que tuvo. Y empieza a rumiar ahí dice, ya caí en la nota. Ya me siento triste. Y se levanta todo el día triste y todo el día se siente triste porque cree que es su estado normal. Y generalmente pasa en esas personas que llevaron una vida de infancia muy dura, de castigos, de escasez, de pobreza, de miseria, ¿cierto? En la juventud fueron traicionados y siguió el problema. Entonces, cuando llegan a Cristo, creen que lo natural es sentirse triste, que lo natural es sentirse adolorido, ¿cierto? Y entonces se vuelven adictos al dolor emocional. Y siempre tienen que estar recordando algo para que la gente le diga, pobrecito, pobrecita. Necesitamos en el nombre de Jesús dejar el pasado. Porque aunque haya una temporada nueva, un nuevo capítulo, pero no lo vamos a disfrutar porque sigues viviendo con tus recuerdos de la temporada anterior, de lo que te pasó, de la traición, del dolor, y no puedes disfrutar la vida en Cristo. Cambiaste de lugar, pero no cambiaste de actitud. El dolor continúa, la adicción al dolor emocional continúa, la tristeza, la melancolía continúa, y crees que ese es su estado natural. Pero en el nombre de Jesucristo, hoy las mentiras de Satanás están descubiertas. La revelación viene a tu vida, a tu mente y a tu corazón. Y tú empiezas en el nombre de Jesús a sacudirte de ser adicta al dolor emocional. A sentirse el pobrecito o la pobrecita por algo duro que te pasó. Por algo complicado que te pasó. Ahora, si quieres comenzar una nueva temporada, tienes que dejar de pensar o de hablar o de recordar del pasado. Hay algunos que les encanta divulgar sus penas, sus desdichas. Siempre que conocen a alguna persona, a alguien nuevo, de una vez le dicen, mucho gusto. Ay, es que a mí me pasó. Es que a mí me violaron, aquí me echaron, mis padres se murieron. Y busca algo de una vez para que la gente le diga, pobrecito. Pero eso es una adicción. ¿Y por qué? Porque la gente se siente bien que por lo menos de esa manera alguien se interesa. Claro, la gente dice, ¿de verdad? Es la manera como llaman la atención de otros.
Y por lo menos se siente, por lo menos alguien me escuchó cuando yo le conté mis tristezas. Pues déjame decirte, mi amado, que en Jesucristo somos nuevas criaturas. En Jesucristo somos nuevas criaturas. En Jesucristo somos renovados. Y dice la palabra de Dios, si disponemos nuestro corazón y dejamos nuestras desdichas y nuestras tragedias a los pies de la cruz de Cristo, dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y nada temerás. Dice la palabra, verás tu miseria como aguas que pasaron, o ni te acordarás de ellas. Diga conmigo, no me voy a acordar de las tristezas, de las miserias del pasado. Aunque estés en una nueva temporada, de pronto sigues hablando de las tristezas en Moab. Por eso, ya deja de hablar, deja de recordar, de pensar, de contarle a todo lo que pasó en Moab. Entra a tu nueva temporada y disfruta lo nuevo de Dios. Y si hay algún tema que te cause dolor, empiece a preguntarle, Espíritu Santo, ¿por qué siempre que hablan de este tema a mí me empieza a doler? ¿Por qué siempre que hablan de algo parecido a lo que me pasó me empieza a doler? Señor, necesito tu bálsamo sanador. Que tú sanes mis recuerdos. Que tú quites de mi vida este dolor y me des esperanza. Por eso, mis amados, entra a tu nueva temporada y disfruta lo nuevo de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira lo que dice Pablo allí en Filipenses capítulo 13 y versos 3, 13 y 14. Hermanos, ¿para quién es esto? Para ti, para mí, dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo está diciendo, no pretendo que yo sea sano completamente. No pretendo decirles que a mí ya nada me duele. No, Pablo dice, ya hermanos, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, diga conmigo, una cosa hago. ¿Qué? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Y eso es lo que necesitamos hacer como pueblo de Dios. Y mis amados, cuando llegamos a Jesucristo, algunos amigos del pasado se van a ir, pero otros van a llegar. Y van a ser buenos amigos, amigos de oración, amigos de intercesión, amigos de búsqueda, que nos van a ayudar a impulsar adelante y a seguir adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado todo. No es que me crea muy sano, que a mí no me duela nada, no. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, mi amado, yo te animo hoy. Yo siento en mi espíritu que Dios está entrando a algunos en una nueva temporada. Recuerda, una temporada no tiene nada que ver con las fechas del calendario, aunque puede coincidir. Pero no tiene nada que ver con las fechas, ni con el 1 de enero, ni con el 1 de mayo. No tiene nada que ver. Pero hay sí fechas que son claves en Dios, para tenerlas en cuenta. Y una de ellas son las fiestas de Dios, las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor marcan temporadas. Marcan temporadas. Y nos aproximamos a una fecha. Y es la fecha de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. Es una celebración bien hermosa, donde nos recuerda que Jesucristo viene por segunda vez. Por eso, mi amado, yo siento en mi espíritu que Dios está obrando. Y en algunos los está entrando en una nueva temporada. Por ejemplo, una nueva temporada inicia con una decisión. Por eso a algunos les cuesta tan duro tomar la decisión. Porque el diablo no quiere que entremos a una nueva temporada. A algunos les cuesta preguntarle al Señor, porque piensan que Dios les va a decir que no.
Si es pecado, Dios le va a decir que no. Pero si es algo conforme a la voluntad de Dios, Dios te va a decir sí. Continúa, sigue adelante, eso me agrada, eso es mío. Pero una de las cosas que tenemos que dejar ir, soltar el pasado, dejar esa adicción a la tristeza, esa adicción al dolor, esa adicción a la angustia. Ay, es que cuando estoy así, ahí sí me preguntan, ¿qué le pasa? Pero cuando estoy contento nadie me dice nada. Y entonces, para llamar la atención, es mejor estar triste, es mejor estar adicto al dolor emocional, porque alguien me va a tener en cuenta. Déjame decirte que Dios te tiene en cuenta. Y si Dios te tiene en cuenta, Dios te quiere hacer sonreír, Dios te quiere hacer reír, Dios quiere que cambiemos nuestra tristeza en baile, que iniciemos una nueva temporada. Recuerda, una nueva temporada se inicia con una decisión guiada por el Espíritu de Dios. No una decisión cualquiera, una decisión guiada por el Espíritu de Dios. Una nueva temporada se inicia también regresando a Belén. En Belén es donde se inician las nuevas temporadas. Y una nueva temporada se inicia cuando dejamos la adicción al dolor. Dejamos el dolor, dejamos los recuerdos a un lado y permitimos que Dios se glorifique. ¿Sabe por qué? Porque si no, nos va a pasar como le pasó al pueblo de Israel. Jesús le dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Vino la visitación de Dios, vino el Salvador del mundo y ni te diste cuenta que vino. Y así a alguno le pasa, si no dejan ese dolor, esa tristeza, si no dejan ese orgullo, si no dejan esas actitudes y no vuelven a Belén, no pueden entrar a la casa de Dios. Vino la visitación, vino el favor de Dios, vino la bendición de Dios y ni siquiera se dieron cuenta que vino el Salvador, que Dios estuvo ahí, que Dios estuvo presente. No la disfrutaron. ¿Por qué? Porque no sanaron su corazón.